Muy buenas noches, queridos hermanos. Nos encontramos ya en nuestro tercer café filosófico, donde vamos a tratar el tema: el hombre, bueno o malo por naturaleza. Fíjense que hay que entender una pregunta, porque podríamos nosotros decir, bueno, observo que el hombre a veces hace cosas malas, observo que a veces hace cosas buenas, pero lo que estamos preguntando es que si en su naturaleza, en su ser, hay bondad o maldad. Es decir, la inclinación propia del ser humano va hacia el egoísmo o hacia el altruismo. De eso vamos a hablar en este café filosófico. Y esto es importante, ¿por qué? Porque sabiendo si el hombre por naturaleza es bueno o es malo, yo sabré cómo educar a los hijos. O yo sabré, si estoy como gobernante, qué leyes dictar para favorecer la bondad del hombre, porque es bueno por naturaleza, o para frenar la maldad del hombre, porque me doy cuenta que es malo por naturaleza. Entonces, el saber si el hombre en sí mismo, en su ser, es bueno o es malo por naturaleza, para poder, de acuerdo a eso, educar a los niños, a los adolescentes, a los ciudadanos, y tener una vida social pacífica, donde podamos trabajar y progresar. Esta pregunta es importante, no es una pregunta arrojadiza, es una pregunta que ya la filosofía se la ha hecho. Ha habido filósofos que se han preguntado en base a experiencias personales, porque el filósofo, no olvidemos que en algunos temas lo que hace es pensar, reflexionar a partir de lo que observa. Tenemos, por ejemplo, al filósofo Thomas Hobbes, inglés, que en su vida observó en el hombre mucha maldad. Le tocó vivir un tiempo en el que no solamente vivió, vamos a decir, lo malo dentro del hogar, para el alcohólico que abandonó a la familia, sino también se dio cuenta que en el medio social había mucha maldad. Inclusive le tocó asistir a la guerra de religiones. Se mataba en nombre de Dios. Entonces él se pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que tiene el hombre en el corazón? Que hasta en el nombre de Dios mata. Entonces él llega a una conclusión, filósofo: el hombre es egoísta por naturaleza. Y en un estado natural, es decir, antes de que haya un estado con leyes, en estado natural el hombre vive una guerra de todos contra todos. Ese es el pensamiento que tiene. El hombre egoísta por naturaleza solo piensa en su propio bien y vive una guerra de todos contra todos, pero como se da cuenta que así no se puede progresar, no se puede vivir y progresar, entonces decide, esta es la filosofía que tiene, decide elegir a un gobernante fuerte que ponga unas leyes que frenen la maldad del hombre bajo la amenaza de castigos, bajo el miedo, para que el hombre entonces se frene su maldad y podamos vivir una paz social. Pero esa paz social no es una paz que sale del corazón, no es una paz que sale del buen corazón de los hombres, ¿no? Es una paz producida por el miedo que se tiene a infringir la ley, porque luego viene el castigo del gobernante, castigo de las leyes, nos viene la multa, nos viene la cárcel, nos viene la pena de muerte. Entonces, en el caso de Thomas Hobbes, por ejemplo, él dice que el hombre es egoísta por naturaleza. Yo lo veo así, es egoísta por naturaleza, solamente piensa en sí mismo. Entonces, lo que le toca es un gobierno fuerte que frene esa maldad y que impida que esa maldad pues aparezca en la vida social, con lo cual se lograría una paz social que todos queremos para poder vivir, tener seguras nuestras cosas, que no nos la quiten, poder progresar, dedicarnos al comercio, ¿no? Y repito, es una paz
que está presente en la vida social, aunque no esté en el corazón del hombre. Aunque no esté en el corazón del hombre. Eso no importa. No importa si en tu corazón hay paz o no hay paz, si eres bueno, si tú dices que eres bueno, eso no me importa. Lo que me importa es que te portes bien. Que te portes bien. Porque si no te cae la multa, la cárcel o la pena de muerte. Entonces con esa paz social ya podemos convivir sin hacernos daño, podemos tener nuestra vida, hacer nuestra vida, progresar. Esta es una visión filosófica, en este caso le digo de Thomas Hobbes, un gran filósofo, y que en algún otro momento tendremos otro café donde vamos a analizar un poco más su pensamiento, porque es un pensamiento interesante, no debe ser un pensamiento interesante, no porque vamos a decir, digamos, bueno, que ya a ojo cerrado estoy con él. No, es interesante porque lo que él observa se da. Hoy en día que vemos bullying, ¿cómo es posible que niños maltraten y hasta quiten la vida a otro niño? ¿Qué es lo que tiene el hombre en el corazón para hacer eso? Encontramos mentiras, infidelidades, encontramos envidias, encontramos maledicencia. O sea, existe, hermano, no lo podemos negar. Entonces no deja de ser un tema interesante, el tema del mal en el mundo. Ahora estamos tratando de ver si ese mal lo ocasiona el hombre, porque en sí mismo es malo, es egoísta por naturaleza. Pero hay otro filósofo, que es Juan Jacobo Rousseau, que dice que no, que el hombre es bueno por naturaleza. Además, el estado natural no es que esté en guerra de todos contra todos, no, el hombre en estado natural es bueno. Él le llama el buen salvaje. En estado salvaje, el hombre es bueno. ¿Cuándo se vuelve malo entonces? Cuando entra en la vida social. El hombre es bueno, pero la sociedad lo corrompe. Cuando ella empieza a entrar en la sociedad, empiezan a compararse unos con otros, empiezan las envidias, empiezan las rivalidades. Entonces, ese hombre que es bueno por naturaleza, finalmente se corrompe y lo vemos haciendo cosas malas. Pero no porque sea malo en sí, sino porque la sociedad lo ha hecho malo. Es otro enfoque. Es otro enfoque distinto de un pensador, de un filósofo francés, en este caso, Juan Jacobo Rousseau. Entonces la pregunta, ya la estoy planteando desde el punto de vista filosófico, recordando que en este café, en estos cafés que vamos a ir teniendo, vamos siempre a hacer uso de tres miradas: la mirada filosófica, la mirada científica y la mirada religiosa. La mirada filosófica es un poco lo que les estoy presentando ahora, ¿no? Pensamiento de Thomas Hobbes, filósofo inglés, que dice que el hombre es egoísta por naturaleza. El pensamiento de Juan Jacobo Rousseau, francés, que dice que el hombre es bueno por naturaleza, pero que la sociedad lo corrompe. Ese es el enfoque filosófico que estoy en este momento presentando como inicio de esta exposición que vamos a tener a continuación. Y vamos a acompañar por eso a este enfoque primero, que es, vamos a decir, un aperitivo, ¿no? Es un aperitivo. Vamos a acompañar luego la mirada, luego de la mirada filosófica, la mirada científica. ¿Qué nos dice la ciencia respecto a esta pregunta? ¿El hombre es bueno o es malo por naturaleza? ¿Qué nos dice la ciencia de la psicología? La ciencia de la psicología, ¿qué nos dice? La psicología es una ciencia relativamente joven, no tiene muchos siglos, ¿no? Pero la psicología siempre ha habido en el pensamiento de los hombres. Recordemos que la filosofía es la madre de todas las ciencias, dentro de ello de la psicología. Ya la psicología se convierte pues, en ciencia cuando tiene un método científico, un método que sería explicarlo, pero es lo que caracteriza a la psicología como ciencia. Deja de ser filosofía, porque la filosofía solamente va hacia la reflexión, pero la psicología hace uso de pruebas, hace uso de pruebas, experimentos, y entonces va sacando conclusiones que de alguna manera podríamos decir, en el mayor de los casos, pues son conclusiones que hay que creerlas, porque como se repiten
repite las conclusiones de cada experimento, entonces como que da una norma, una ley o una manera de decir que a tal comportamiento hay esto, esto otro. Ahora la psicología tiene también un gran apoyo en la neurociencia. Entonces, el estudio del cerebro, donde ya los investigadores ya estudian el cerebro y dicen, bueno, en esta parte está la memoria, bueno, en esta parte está la parte de la agresividad, ¿no? En esta otra parte están las emociones, en esta otra parte del cerebro está. Entonces trata de explicar, ¿no?, de dónde es que salen las conductas, de dónde nacen las conductas de los hombres respecto al cerebro. Inclusive ya más adelante se ve que cuando hay lesiones en el cerebro muchas veces se afecta la misma psicología de la persona. Ya es un caso ya de accidente, de un tipo de anomalía, ¿no? Pero originariamente pues la neurociencia nos ayuda a descubrir en qué parte del cerebro se encuentran determinadas formas de producirse las diferentes emociones, inclusive las creencias religiosas. Sobre ese tema vamos a tener un café para hablar sobre eso, porque ya se está viendo inclusive que hay una zona del cerebro de donde se ha descubierto que de ahí nacen las creencias religiosas. Entonces es bueno escuchar a la ciencia, recordando que la ciencia tiene su campo y no lo va a explicar todo, pero sí nos va a dar datos importantes. La ciencia siempre tiene algo interesante que decirnos, porque la ciencia es seria. La ciencia no es, vamos a decir, simplemente un conjunto de opiniones, sino es un conjunto de investigaciones. Entonces nos pueden dar datos importantísimos. Entonces, como le decía, la psicología de la neurociencia pues nos puede dar datos interesantes respecto a este punto. Si el hombre es bueno por naturaleza, ¿habrá descubierto la psicología, ayudada de la neurociencia, de que el hombre tiene un gen del mal? Una pregunta interesante. ¿O habrá descubierto más bien que por naturaleza el hombre entiende más bien al bien? ¿Habrá un estudio sobre esto? ¿Habrá un autor que se ha animado a decir algo sobre esto? Y ahí el aporte que vamos a tener con la psicología, esa parte va a estar a cargo de aquí nuestra amiga psicóloga, Raíz Casado Galarza. Ella es magíster en psicología, con 30 años de experiencia, aproximadamente 30 años. No digo más porque no le gusta que deduzca su edad. Entonces, más o menos con 30 años de experiencia, trabajo en colegios, trabajo con niños, con adolescentes, trabajo con padres de familia, tengo también consultoría psicológica, de problemas también de conducta, que tratamos de resolverlos, en fin. Entonces vamos a tener con la psicóloga, magíster, Laika Casado Galarza, esta mirada científica. Para eso la he invitado. Y finalmente vamos a también decir algo desde la religión, la mirada religiosa. Están las tres miradas: mirada filosófica, mirada científica y mirada religiosa. Entonces con eso ya vamos a sacar al final una conclusión que les anticipo, una conclusión que nos va a hacer preguntarnos algo más, que probablemente vamos a tener que organizar otro café para continuar pensando sobre este tema, ¿no? Así que, bueno, bienvenida Gladys Casado Galarza, magíster en psicología, y espero pues que todos podamos aprender mucho de ella. Yo personalmente aprendo mucho de ella cada vez que escucho sus conferencias, sus charlas, sus talleres, ella da talleres, y aprendo bastante de ella, y espero que ustedes pues lo hagan ahora. También habría que recibirla, creo que con aplausos. Ya, me hace recordar justamente la doctora Casado
que esta fábula nos puede ayudar para enfrentar el tema. Usted ya lo ha leído, lo voy a leer de nuevo. Es la fábula del escorpión y la rana. Había una vez una rana sentada en la orilla de un río, cuando se le acercó un escorpión que le dijo: amiga rana, ¿puedes ayudarme a cruzar el río? ¿Puedes llevarme a tu espalda? Que te lleve de espalda, contestó la rana. Ni pensarlo, te conozco. Si te llevo a mi espalda, sacarás tu aguijón, me picarás y me matarás. Lo siento, pero no puede ser. No seas tonta, le respondió entonces el escorpión. ¿No ves que si te pincho con mi aguijón, te hundirás en el agua y que yo, como no sé nadar, también me ahogaré? Y la rana, después de pensárselo mucho, se dijo a sí misma: si este escorpión me pica a la mitad del río, nos ahogamos los dos. No creo que sea tan tonto como para hacerlo. Y entonces la rana se dirigió al escorpión y le dijo: mira, escorpión, lo he estado pensando y te voy a ayudar a cruzar el río. El escorpión se colocó sobre la resbaladiza espalda de la rana y empezaron juntos a cruzar el río. Cuando habían llegado a la mitad del trayecto, en una zona del río donde había remolinos, el escorpión picó con su aguijón a la rana. De repente la rana sintió un fuerte picotazo y cómo el veneno mortal se extendía por su cuerpo. Y mientras se ahogaba y veía cómo también con ella se ahogaba el escorpión, pudo sacar las últimas fuerzas que le quedaban para decirle: no entiendo nada. ¿Por qué lo has hecho? Tú también vas a morir. Y entonces el escorpión la miró y le respondió: lo siento, ranita, no he podido evitarlo. No puedo dejar de ser quien soy, ni actuar en contra de mi naturaleza, de mi costumbre y de otra forma distinta a como he aprendido a comportarme. Y poco después de decir esto, desaparecieron los dos, el escorpión y la rana, debajo de las aguas del río. Esta es la idea del tema. Si podemos o no podemos ir en contra de lo que somos. ¿Somos buenos o somos malos por naturaleza? Muy bien, doctor. Buenas noches. De verdad, muchas gracias por la invitación, Padre Enrique. Es una oportunidad, como bien lo ha dicho, ¿no?, de compartir diferentes charlas, por llamarlo de alguna forma, en diferentes niveles, para padres, para jóvenes, para niños. En fin, es la primera vez que me toca compartir en un café filosófico, de verdad. Es la primera vez que se comparte un café filosófico y espero que lo que he preparado le pueda servir. Cuando el Padre Enrique me habló de qué dice el hombre respecto a si es bueno o malo, empecé a recordar y a revisar. Y efectivamente encontré que Maquiavelo nos dice que el hombre es malo por naturaleza. En su obra El Príncipe nos dice que el hombre tiende a inclinarse hacia el mal. Pero sin embargo también encontré que Rousseau, como lo dijo ya el padre, el hombre nace bueno, pero la sociedad lo corrompe. Y eso es así desde el punto de vista psicológico. Los niños, cuando vienen a este mundo, nacen como una hoja en blanco, a diferencia para este lado, y empezamos a escribir lo bueno o lo malo. Y ese escribir significa estimular, escribir lo que va a ser su desarrollo moral. Porque lo bueno o lo malo tiene que ver muchísimo con lo que es lo moral. ¿Escribimos bien o escribimos mal? El desarrollo moral tiene que ver con el modelo, con el ejemplo. El ser humano, el cerebro humano está preparado para ser moldeado. Y moldeado sí, ¿por quién? Por la experiencia. La experiencia de hacer las cosas positivas. Hubo un tiempo inclusive que hubieron algunos científicos que empezaron a hacer experimentos. Tal vez, aunque no creo que sea de ese tiempo porque todavía son jóvenes,
hubo una película que se llamaba Los Niños del Brasil. De repente en internet la pueden encontrar. Los Niños del Brasil. Era un experimento que se hizo y lo llevaron a la película, al cine, mejor dicho. Y trataba que un científico llevaba a un grupo de niños de 0 a 6 años y después de los 6 años los devolvía. ¿Qué había hecho con ellos? Durante esos años se dedicó a potenciar con ellos su desarrollo intelectual, a moldear su carácter, a hacerlos fuertes, a hacerlos resistentes, que el tipo de carácter probablemente entre sanguíneo y colérico. Entonces, y sobre eso, induciéndole actividades que probablemente desde chiquitos, como el niño nace como una hoja en blanco, le escribieron: a ti te gustan las armas, a ti te gusta disparar, tienes buena puntería. Entonces, a los 6 años los devuelve y los devuelve a la sociedad y a sus padres. Imagínense en qué se convirtieron. Lo dejo para curiosidad de ustedes, para que lo puedan ver. Pero el aspecto de lo que es el desarrollo moral, lo del bien y el mal, eso no hay un gen, hay una predisposición. La predisposición a hacer las cosas bien o a hacerlas mal. Dios nos ha permitido esa libertad. Él dice entre ser bueno o no, eso depende de nosotros. A veces nos equivocamos, sí. Y es más, efectivamente, la neurociencia nos habla, y hubo un tiempo en que se creía que el aspecto físico era de alguna forma el reflejo de la bondad o la maldad. Básicamente la maldad. ¿Quién lo dijo? César Lombroso, si quieren lo buscan en internet. César Lombroso fue un científico que decía y estudiaba la persona que tiene una mandíbula bastante grande, las cuencas de los ojos un poco hundidas, las orejas de forma de asa. Ese tiene características de delincuente, tiene características agresivas. Entonces, él es el científico bandera que inclusive en sus libros está el prototipo de imagen de las personas delincuentes. Entonces, después no han podido corroborarlo, que así son las personas. Eso lo dice él como autor, pero no necesariamente las personas son así, porque efectivamente en el cerebro, y sobre todo, como decía el padre, la parte del lóbulo frontal, todo lo que vemos en nuestra frente, es la parte de la sociabilización, es la parte donde están los valores, aquí en la frente. Cuando alguna persona se lesiona, tiene un accidente, o hay una afección cerebrovascular que involucre el lóbulo frontal, tiene problemas de conducta. ¿Por qué? Porque esto le permite sociabilizar bien, le permite obrar según su conciencia, según su moral, según como le enseñaron. Y de pronto encontramos que hay algunas personas que empiezan a cambiar. Hay que averiguar qué afectó, cuál fue el problema, que siempre va a haber el problema definitivamente focalizado aquí. Cuando decían, hay un gen de la maldad, encontré justamente en una de las investigaciones que no es un gen, hay una predisposición, que inclusive en los estudios científicos han encontrado una mancha oscura en el lóbulo frontal. Y esa mancha oscura ha sido estudiada y determinada que solamente la tienen aquellas personas, y ahora con todos los estudios que hay, la tomografía, la resonancia, en fin, permiten que se localice en determinadas personas con determinado tipo de características negativas. Entonces no podemos hablar de que hay un gen del mal cuando realmente no hay como gen, pero sí hay predisposición. Como también decía justamente el padre, y buscando ahora, me he encontrado que hay lo que se conoce, algunos averiguan gen del bien, no, es predisposición. Predisposición a hacer las cosas bien, del ser altruistas. Uno dice, bueno, ser altruista significa buscar hacer el bien sin recibir una recompensa. La mayoría hacemos el bien y decimos, ay, ojalá nunca se sabe, alguna vez estaré en tu lugar. Ese es ya desear recompensa. Si lo hago, el verdadero altruista lo hace sin esperar que le van a leer,
que le van a dar, que quién sabe más adelante. No. El verdadero altruista no está pendiente de eso. Hay algunas cosas inclusive que he encontrado donde decían que entonces, como dijo el padre, ¿no?, habría un gen religioso. No, no es un gen religioso, pero sí hay lugares más sensibles en el cerebro que estimulan la espiritualidad, por llamarlo de alguna forma. De verdad que sí, porque aquí leyendo encontré, entonces estarían en ventaja los sacerdotes y las religiosas con respecto a los demás. Sucede que ellos han logrado, según estos estudios, han logrado desarrollar más, que es su afán o su espíritu altruista. Bien, me parece. Muy bien, entonces hemos avanzado con esta visión psicológica que ya nos está dando estos datos de que dentro del ser humano existen predisposiciones, ¿no? Hay predisposición para obrar el bien, hay predisposiciones para obrar el mal, pero no podemos negar que existen no solamente las predisposiciones para obrar el bien, sino también para obrar el mal. Y también una visión que nosotros tenemos de la realidad y de años. Por ejemplo, hablamos de la oveja negra de la familia, pero se le ha criado bien al chico, la chica, ¿no? Pero ¿qué pasó? Pero hay una predisposición allí que tal vez no se pudo descubrir, no se supo manejar, y al final pues resultó la oveja negra en la familia, ¿no? Obró el mal en contra de toda una formación que se le ha dado, todo el esfuerzo, ponerlo en el colegio, en fin, una serie de cosas, ¿no? Pero ya nos damos cuenta que esto es un hecho que no podemos nosotros dejar de reconocer. Existe predisposición también para el mal, como para el bien, porque también nos sorprende cuando hay muchachos que se meten con los Boy Scouts, por ejemplo, ¿no? Una predisposición para el bien, para obrar el bien en favor de los demás. Tenemos también ya más adultos que se meten a los bomberos, ahí no les pagan un sol, no reciben sueldo. Sin embargo, arriesgan sus vidas, ¿no? Entonces, es una predisposición que se ha ido madurando para obrar el bien. Entonces, es interesante el tema de la predisposición. Ya estamos con la ciencia, con el dato de la ciencia, viendo que no existe un gen del mal, ¿no?, que haga que esa persona sea mala, o un gen del bien que por eso es que esa persona es buena, ¿no? Son las predisposiciones. Y también con esto, pues, hay que ver un punto importante. A través de la educación, y esta es una pregunta que le dejo ahí antes de entrar al café, hay una pregunta. Bueno, si yo sé que entre mis alumnos, entre mis hijos, podría ser el primer espacio, ¿no?, el espacio familiar. Si yo sé que entre mis hijos hay unos que están predispuestos al bien y otros están predispuestos al mal, si yo veo entre mis alumnos aquellos que están predispuestos al bien, predispuestos al mal, si yo veo dentro de aquellos a quienes yo gobierno, jefe de Estado, que hay algunos que están predispuestos a obrar el bien, obrar el mal, ¿cómo hago yo para formar a mis hijos, para dar educación a mis alumnos, para gobernar a los ciudadanos, ¿no? Entonces, de ahí donde lo que se requiere no solamente es un reconocimiento de que sí, hay unos que están predispuestos al bien, otros predispuestos al mal. Bueno, pues, pero ¿qué más? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Entonces, tú como padre, como madre, ¿qué haces? Tú como maestro, tú como jefe de Estado, ¿qué vas a hacer con eso? Entonces, de ahí donde viene la pregunta, ¿no? Hay que educarlos, pero no olvides que hay una predisposición a cobrar el bien, a cobrar el mal. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Y ahí tenemos que entrar al tema de qué cosa es la educación. ¿Vamos a educarlos? Voy a decir una barbaridad. ¿Vamos a educarlos o vamos a maestrarlos? Por ejemplo, ¿no? Es decir, vamos a educarlos tratando, como dice la misma palabra, en su origen, educare, transmitir conocimientos, educere, sacar de sí, ¿no?, sacar del alumno, ¿no?, todo lo que él puede dar para el conocimiento, ¿no?, para aprender. Ese es educar, ¿no? Y tratar de con ello llevarlo de un proceso de progreso personal, de perfección personal, o lo voy a maestrar, o sea, lo voy a coaccionar de alguna manera para que pueda él entonces saber que esto se puede hacer y esto no se puede hacer a través de lo que significan los
ni que los castigos sean fuertes, ¿no? Entonces, ese es, vamos a decir, el tema de que si ya descubrimos que no hay un gen del mal, no hay un gen del bien, ya, perfecto, hay predisposición al mal, predisposición al bien, muy bien, ¿y qué hago con ese dato científico? Es un dato científico, ¿qué hago con ese dato? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Y ya después del café vamos a hablar acerca del dato religioso, ¿ya? Un cafecito y volvemos. Muy bien, nos encontramos entonces en este tema del hombre bueno o malo por naturaleza. Prometimos dar 3 enfoques. El primero es el enfoque filosófico, donde pudimos mencionar a Thomas Hobbes, que afirmaba que el hombre es egoísta por naturaleza. Luego el enfoque de Rousseau, Juan Jacobo Rousseau, que decía que el hombre es bueno por naturaleza, pero que la sociedad lo corrompe. Thomas Hobbes, filósofo inglés, Juan Jacobo Rousseau, filósofo francés. Dos posturas distintas. Posturas distintas en cuanto a pensamiento que buscan dar una respuesta a un problema que en realidad se percibe. Lo que quiero decir es lo siguiente: el filósofo no es que se invente cosas. El filósofo, de lo que ve, reflexiona. No podemos evitar o negar que existe el mal en el mundo, el mal moral, me refiero. No podemos negar eso. Existe el mal. Llega un viejito corriendo ahí a la casa llorando, que le pegó un chiquito, ¿no? O llega llorando a la casa tu hijita y si la profesora le pegó. También pasa esa cosa. Y va y te quejas con la dirección, ¿no? O también han hablado mal de ti. Han hablado mal de ti, una mentira lo que han dicho de ti, te han dejado mal. Sí, existe el mal. Entonces, existe el mal, pero también existe el bien. Lo decíamos, ¿no? Y entonces la pregunta por eso se justifica. Habiendo mal en el mundo, habiendo bien en el mundo, nos preguntamos de dónde viene ese bien, de dónde viene ese mal. Queremos saber si está en la naturaleza del hombre. ¿Es malo por naturaleza? ¿Es bueno por naturaleza? Dentro de eso ya hemos estado avanzando, pero hay muchas opiniones que van surgiendo. Hay quienes, por ejemplo, se aferran a la opinión de Thomas Hobbes, el filósofo inglés. No, el hombre es malo por naturaleza. Pero tú no ves que hay personas que hacen el bien. Hacen el bien porque, mira, en la educación se les dice que hay que hacer el bien, se les induce a hacer el bien, se les premia para que hagan el bien. En realidad, en el fondo, el hombre no está hecho para hacer el bien. Son opiniones. Pero, por eso, ya nos dejamos de filosofar y nos vamos a la ciencia, y la ciencia ya nos explicó aquí. La Magíster Gladys Casaldo, que no existe en la naturaleza humana, no existe en el cerebro, vamos a decir, un gen del mal ni un gen del bien. Ya la ciencia nos ayuda con su investigación diciéndonos que sí existe en los seres humanos predisposiciones para obrar bien, predisposiciones para obrar el mal. Y yo creo que lo he entendido así, es en diferentes grados, ¿verdad? Debe ser en diferentes grados, ¿no? Hay personas que obran el bien, obran el mal, están predispuestos a obrar el bien, sobre todo obran el mal. Les vamos a decir por qué. Porque puede ser por parte de educación, por lo que fue. Pero hay unas que obran el bien y otras que obran el bien, pero mejor que el otro, ¿no? Es lo que, por ejemplo, en
en religión decimos, ¿no? Para que una persona sea el primer paso para la canonización, ¿qué se busca? Que ha practicado las virtudes. Yo también las practico. Pero no, que haya practicado las virtudes en grado heroico. En grado heroico. Es distinto. Porque acá todos somos generosos, solidarios, somos buenos amigos, todo, ¿no? Pero llegamos al heroísmo en eso. No. Entonces quiere decir que podemos obrar el bien, pero unos tienen una predisposición a obrar el bien en grado heroico. Así también unos tienen predisposición a obrar el mal en un grado perverso también puede ser. Bueno, este es el dato de la ciencia, ¿no? Entonces, si la filosofía decía que se nacía malo por naturaleza o bueno por naturaleza, digamos, egoísta por naturaleza, altruista por naturaleza, ahora nos está diciendo la ciencia de que no, se nace con predisposición al egoísmo o predisposición al altruismo. Perfecto, ya dimos un paso. ¿Qué dice la religión? ¿Qué dice la religión? Uno le tiene que preguntar a Dios en la Biblia, decirle: Dios mío, tú has hecho al hombre bueno por naturaleza o malo por naturaleza. Y ahí entra la religión y la filosofía, porque les he dicho que la religión tiene una racionalidad, ¿no? ¿Qué nos dice la religión? Que el hombre es bueno por naturaleza, pero inclinado al mal. Y decir, ¿dónde nos dice eso? No lo dice en el pecado original. Cuando se narra el pecado original, es ahí donde encontramos esta respuesta. Porque al comienzo, fíjense, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y luego se narra qué fue haciendo Dios. Y dijo Dios, y se hizo. Y dijo Dios, y se hizo. Y en 6 días creó todo. Al final creó al hombre. Ahora uno se pregunta, Dios siendo perfecto y Dios siendo bueno, ¿puede crear algo malo? No. Ya hay racionalidad, no estoy hablando de fe. No estoy hablando de fe, estoy hablando de racionalidad. Si Dios es un ser perfecto y es un ser bueno, ¿sus obras no serán acaso perfectas y buenas? Sí. Entonces, si su obra es el hombre es bueno, por naturaleza. Dios lo hizo bueno. Y uno dice, entonces, ¿cómo es así que hacen mal? Por la libertad que Dios le dio al hombre. El hombre hizo uso malo de su libertad y cometió el primer pecado, la primera transgresión a la ley divina, el pecado original. Y lo que nos dice la religión es que con el pecado original el hombre perdió el control que tenía de sí mismo. Le llaman el don de integridad. Antes el hombre era íntegro. Cuando el pecado original ya perdió dominio de sus facultades, de sus emociones, de sus pasiones. Perdió. Entonces le cuesta mucho el dominio. Por eso más adelante, nomás después de la expulsión del paraíso, encontramos que Caín mató a su hermano. Le da envidia que a su hermano Dios le reciba el sacrificio que le ofrecía y él no. Y un día con engaño me lleva al campo, ven conmigo, vamos a salir, llegado al campo, lo mata. Pero ¿cómo? No es que Dios hizo bueno al hombre. ¿De dónde? Pero es el hermano. Pecado original, este dato religioso, el pecado original nos dice que el hombre, bueno por naturaleza, se vio desde el pecado original inclinado al mal porque Dios le quitó el don de integridad, que no es un don natural, es un regalo que Dios le había dado. Como pecó, le quitó ese regalo. Pero no le quitó la capacidad de pensar, la capacidad de emitir juicios sobre el bien y el mal, no le quitó la libertad, no le quitó la voluntad. Y es desde allí donde la religión nos da respuesta a esta pregunta:
el hombre es bueno o es malo por naturaleza. Por naturaleza es bueno porque Dios lo creó bueno, pero está inclinado al mal. Y entonces tenemos los tres enfoques: el enfoque filosófico, el enfoque científico, psicología y la neurociencia, y el enfoque religioso. Ya tenemos cómo conjugar estos datos, filosofía, ciencia, religión, para poder nosotros dar una respuesta a esta pregunta: si el hombre es bueno o es malo por naturaleza. Pero la cosa no queda allí, y a esto quería llegar antes de pasar a las preguntas. Nos queda un poquito de tiempo. Lo cierto es que, más allá de haber encontrado una respuesta a esta pregunta, si el hombre es bueno o malo por naturaleza, nos enfrentamos a una vida social donde está presente el mal. Y entonces, ¿qué hacemos? Ese es el asunto. Ese es un tema para otro café, tal vez filosófico. Pero lo que estoy queriendo decir es que simplemente no nos contentemos con decir, ay, por esto, por otro. No. Hay que hacer algo. Hay que hacer algo para que ese mal no prevalezca, porque existe el mal. Y ese hacer algo está a cargo de los padres, está a cargo de los educadores, está a cargo del mismo gobierno. Que mira, fíjate pues que este hombre mató a este muchacho, mató al otro, sí, pues pobrecito, qué infancia habrá tenido, de repente tiene un trauma, de repente su familia fue disfuncional, pobrecito el asesino, pobrecito el asesino. Esto un poco se ve muchas veces en los comentarios. En una oportunidad también pasó una cosa de esta, que está aumentando esto, que se comportó de esta manera, de esta otra, delictivamente. Y se presenta el ministro, estoy hablando de hace años, se presenta el ministro, sí, pues ese problema de la educación. Oye, pero con eso no me dice nada. Ya es el problema de educación, pero ¿qué hacemos? ¿Qué haces tú como gobierno? ¿Qué haces como gobierno? Mejor dicho, las cosas que nos llaman a pensar es para encontrar modos de vivir mejor. No solamente pensamos por entretenernos, ¿no? Venimos aquí, estamos empleando un buen par de horas de nuestra vida, no solamente es para entretenernos, es para sacar conclusiones y poder realizar acciones concretas en la crianza de los hijos, de los nietos, o de la conducción de mis alumnos, o si está en el aparato del Estado, pues de ver la legislación, cómo hacer. Hoy en día, por ejemplo, dice, oye, sí, pues, ¿qué hacemos? Porque acaba de asesinar a sangre fría, llegó a las 7, disparó. Sí, pues, menor de edad, pues, tiene 15 años. Tiene 15 años menor de edad. Pero la acaban de matar. Entonces, están viendo cómo las leyes hacen para que ciertos crímenes, pues, bueno, ya la edad, pues, se reduzca, ¿no? A partir de tantos años se da cuenta, viendo lo que hace, está haciendo el mal, está quitando una vida y tendrá una pena también, pues, acorde con el daño que está haciendo. Estoy poniendo un ejemplo simplemente, ¿no? Y lo mismo, ¿no? Discúlpeme que diga esto, no sé, de repente la psicóloga no está de acuerdo conmigo, ¿ya? Pero en la educación dice, yo soy partidario, por ejemplo, es una opinión, yo soy partidario de que no se junte a los niños que se notan maldad en ellos con los buenos. Yo soy partidario de que no sea eso. No, es que hay que ponerlos, porque hay psicología, enfoque psicológico, hay que ponerlos combinados para que los malos aprendan de los buenos. O sea, que los malos aprendan de los buenos. Que al final el bueno termina como el hinchado, ¿no? Es decir, ¿qué hacemos? O sea, el saber que existe el mal, el saber que existe predisposición para el mal, el ver que un niño ya está predispuesto y agredido, ¿qué consideración debemos tener con él? ¿O qué acción debemos tener con él? De educación, no digo de castigo, de flagelar, no digo de eso, sino de ver modos, cómo podemos redirigir, si se quiere,
redirigir su conducta, corregir su conducta, en fin. Pero no decir simplemente, sí, pues pobrecito, tiene esa tendencia a la agresividad porque viene de hogar, pero con eso no me resuelve nada. Con eso no resuelves que casi pierde el ojo viejo. Entonces, está bien, estudia, investiga, piensa, anda al recurso científico, anda al recurso de neurociencia, todo lo que quiera, pero para que me resuelva los problemas que existen en la sociedad. De eso se trata, ¿no? Y con esto, disculpe que lo diga, ¿no? Pero lo siento porque también el campo religioso, campo parroquial, ¿no? Sí, pues pobrecito es así, ¿y qué vamos a hacer? Pues miren, tenemos que ser misericordiosos, ¿no? Y entonces tenemos pues que perdonarlo, pues también para que perdonarlo, pues, tampoco dejen que siga haciendo daño. Que te ha enfrentado al párroco con una mentira que el párroco está pensando de que ya no estés en el equipo, en el grupo, lo que fue, de ejemplo, ¿no? Entonces, sí, pues pero siempre han habido pues, personas malas y además uno tiene que compadecerse de ellos para ver si los puede convertir. Y bueno, sí, está bien, reza por ellos, aconsejale, pero si ve que perseveran en el mal, tampoco se ingenuo, pues no. Entonces tiene que poner cortapisas ahí, ¿no? Entonces, bueno, esa es un poco la reflexión que hago yo. Yo ahora quisiera más bien pasar a las preguntas que puedan hacer a la psicóloga. Estoy seguro que habrá preguntas para ella, ¿no? Y han tenido que soportar la imagen de este tema.